Hoy, ¿en qué hace ruido en el mundo? Una investigación del medio salvadoreño El Faro reveló que el presidente Nayib Bukele lleva un año negociando con 3 de las principales pandillas del país. Se trata de la Mara Salvatrucha 13, el Barrio 18 Revolucionarios y el Barrio 18 Sureños, considerados como organizaciones terroristas. De acuerdo con El Faro, Bukele pactó la reducción de la violencia a cambio de beneficios para los miembros al interior y fuera de la cárcel. Mientras México recibe con brazos abiertos a refugiados provenientes de Afganistán, del otro lado de la frontera está expulsando a migrantes centroamericanos. Un reporte del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos denunció que Estados Unidos, en colaboración con el Instituto Nacional de Migración, están implementando deportaciones express. Este colectivo detectó vuelos con familias centroamericanas procedentes de Texas que después son abandonadas en la frontera con Guatemala. Cuba enfrenta un nuevo intento de censura y más restricciones al uso del Internet. Periodistas y activistas cubanos, así como organismos internacionales, están denunciando la aprobación de una nueva ley que atenta contra la libertad de expresión, los derechos digitales y la privacidad de los ciudadanos. Se trata del Decreto Ley número 35 sobre telecomunicaciones, pero algunos ya la llaman la Ley Mordaza. ¿De qué va esta norma y en qué consiste? ¿Qué está pasando con el Internet en Cuba? Quédate porque en este video te lo cuento. Yo soy Brenda Aguilar y esto es lo que está haciendo ruido en el mundo. No tiene ni 2 meses de que comenzaron las históricas protestas en Cuba y el gobierno de este país ya está buscando nuevas formas de controlar, todavía más, el acceso a los servicios de Internet. Los movimientos opositores al régimen han advertido de la recién publicada Ley 35, que por primera vez tipifica delitos relacionados con la ciberseguridad. Pero el problema es lo que entiende el gobierno cubano como un incidente de ciberseguridad, porque la norma contempla desde los ataques de virus y las fallas eléctricas hasta la interrupción del servicio de Internet cuando el gobierno considere que un usuario publicó información falsa o que está afectando la moralidad pública y alterando el respeto al orden. Sí, conceptos tan imprecisos y ambiguos como estos son utilizados en la redacción de este decreto sin dar mayor explicación. El objetivo, dice este documento, es defender la revolución cubana y la soberanía del país. Por lo tanto, los proveedores de telecomunicaciones tienen el deber de suspender el servicio cuando se transgredan estas obligaciones. Imagínense que esta ley hasta tiene una clasificación de la tipificación de estos delitos y su nivel de peligrosidad. Por ejemplo, cuando cataloga como un nivel muy alto la difusión dañina de cualquier contenido que impacte el prestigio del país, lo que sea que eso signifique, incite a la movilización y promueva la indisciplina social. También podría representar una amenaza a la privacidad, pues este decreto establece que los proveedores de telecomunicaciones deben proporcionar al Ministerio de Comunicaciones de Cuba la información que este organismo requiera. Lo que llama la atención es que esta nueva regulación surge en un contexto de manifestaciones y descontento contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel, debido a la crisis económica, social y alimentaria que atraviesa Cuba, en el que los cubanos han utilizado las redes sociales para denunciar las condiciones de precariedad en las que viven, además de la represión y las detenciones arbitrarias de las protestas del pasado 11 de julio. Protestas en las que, por cierto, el gobierno bloqueó plataformas como Facebook, WhatsApp, Instagram y YouTube en toda la isla y luego impidió el acceso a Internet con un apagón digital total. En las redes, los cubanos ya han bautizado esta ley como la Ley Mordaza y con el hashtag No al Decreto Ley 35 han alertado de las consecuencias que esta norma podría traer para la libertad de expresión y los derechos digitales. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han criticado esta norma y la han señalado como un claro intento de silenciar la protesta social y la oposición al régimen. El gobierno cubano tiene un control total, un monopolio total del acceso a las tecnologías que incluye el acceso a Internet. Como muchas otras leyes que vemos alrededor del mundo, tiene supuestamente la intención de regular el acceso a tecnologías de información, a las redes de telecomunicación, pero también regular los contenidos. Pero a ver, paremos un poco. Primero veamos cómo es que funciona el Internet en Cuba. Este país apenas tuvo acceso al Internet en los teléfonos móviles en 2018, cuando el gobierno lo autorizó.
Pero antes de esto, la única conexión de la isla funcionaba a través de satélites rusos y de un cable de fibra óptica conectado a Venezuela. Por cierto, dato curioso, hasta julio de 2021, Venezuela y Cuba estaban entre los países con el peor acceso a Internet móvil de toda América Latina. Esto según un ranking de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. El 60% de los cubanos tienen cobertura 3G y solo el 22% puede acceder a redes 4G. El Internet en Cuba es controlado y gestionado por una sola empresa estatal, llamada ETEXA, la única proveedora de telefonía del país. Y muchos ni siquiera pueden pagar el servicio porque es muy caro. Los precios para navegar en el Internet van desde los 125 pesos cubanos por 400 megas hasta los 750 pesos cubanos por 4 gigas, válidos para un mes. Esto cuando el salario mínimo es de 2.100 pesos cubanos, lo que significa que la gente estaría destinando más del 30% de su salario para pagar Internet. La Ley 35 no es el único marco regulatorio que busca coartar la libertad de expresión y de prensa. En 2019 entró en vigor el decreto Ley 370, o también conocido como Ley Azote, sobre la informatización de la sociedad en Cuba, que también sanciona la información publicada en redes que, a parecer del gobierno, es contraria al interés social, la moral y las buenas costumbres. En 2020, la organización Reporteros Sin Fronteras denunció que con el pretexto de la Ley 370, al menos 30 personas fueron sometidas a interrogatorios, amenazas y el decomiso de sus trabajos, sobre todo periodísticos. Ahí les va otro dato curioso. Cuba fue señalado como el país con menos libertad de prensa de América Latina en la clasificación mundial de 2021 llevada a cabo por Reporteros Sin Fronteras. Y Cuba no es el único. Otros países también tienen su propia Ley 35. De hecho, es una tendencia muy común en Latinoamérica. El portal cubano Yucabay, especializado en tecnología y activismo, recopiló algunos de estos casos. Por ejemplo, el de Venezuela, que en 2017 aprobó la Ley contra el Odio por la Convivencia Pacífica y Tolerancia, que da 20 años de prisión a las personas que promuevan discursos de odio, y que ha sido utilizada contra opositores de Nicolás Maduro. En Nicaragua también está la llamada Ley Especial de Ciberdelitos, promovida en 2020, que sanciona con 10 años de cárcel a quien difunda información falsa y publique contenidos en contra de la seguridad del Estado, y con la que el presidente nicaragüense Daniel Ortega ha detenido e interrogado a periodistas que son críticos de su administración. Rusia, que es un histórico aliado de Cuba, en 2019 también firmó una serie de leyes polémicas para multar y encarcelar a quienes publiquen fake news e incluso a quienes falten al respeto a funcionarios gubernamentales y símbolos patrios. ¿Ven alguna similitud en todos estos países? Cortar el Internet ha sido parte de los mecanismos de represión que ha utilizado el gobierno, no solo para silenciar protestas, pero también acallar las voces críticas de personas defensoras de los derechos humanos o periodistas. Lo que parece que este marco legislativo busca es formalizar la represión digital. Es decir, el gobierno cubano ya tiene el control absoluto de las redes de telecomunicación. El gobierno cubano es capaz de bloquear regularmente aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram, Signal, entre otras, y también cortar de manera sofisticada el Internet, inclusive en localidades pequeñas, en comunidades o barrios dentro de La Habana, cuando a sus fines convenga, porque hay personas que se están manifestando, están protestando o están en un acto de resistencia. Desde que el Internet y las redes sociales llegaron a la isla, se han convertido en las únicas armas de los opositores al régimen castrista. Y así lo demostraron las imágenes de las manifestaciones del 11 de julio, con la convocatoria a tomar las calles y las transmisiones en vivo vía Facebook. Ante este panorama, los cubanos han encontrado alternativas para poder eludir la censura y la represión digital. Lo hacen a través de los VPN, redes virtuales privadas que te permiten acceder a Internet como si estuvieras en otro país y ver contenidos censurados. El VPN más utilizado en Cuba se llama Siphon. Esta compañía reveló que días después del apagón llegaron a tener hasta 1.500 millones de usuarios conectados a la app. El gobierno con esta legislación obtiene el control absoluto de determinar qué es una información verídica o qué es una información falsa y castigar a aquellas personas que el gobierno considera están distribuyendo información falsa simplemente porque están denunciando alguna política de gobierno o algún funcionario en particular. En la medida que la población ejerza sus derechos, en la medida que la población acceda a las nuevas tecnologías de manera
responsable socialmente. De esa manera también puede mitigar los riesgos que representa una legislación tan ambigua como este decreto ley número 35. Y hasta aquí dejamos el video de hoy. Díganme en los comentarios qué opinan de este tema, de qué país nos visitan y qué otro tipo de contenido les gustaría ver por aquí. Si les gustó este video, no olviden regalarme un like y suscribirse al canal de Ruido en la Red. En Twitter me encuentran como @nairo_aguilar por si quieren seguirme. Nos vemos en el próximo Ruido en el Mundo.